El Señor, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Amén. En este día vamos nosotros a basarnos en el Evangelio de Mateo, en los capítulos 3 y el capítulo 4. ¿Ya? Ahí nos vamos a estar basando entonces en esta mañana en lo que será la lección del día de hoy. Y nosotros, amados hermanos, vamos ciertamente entonces a estar viendo lo que es esta enseñanza muy hermosa que nuestro Dios nos tiene preparado el día de hoy: victoria sobre la tentación. Definitivamente el Evangelio de Mateo es el Evangelio, podríamos llamarlo nosotros el Evangelio del Reino. Notemos nosotros aquí los siguientes elementos, todos ellos dignos de un rey, apropiados, ¿no es cierto?, de un rey. Primero, vamos a Mateo capítulo 3 y capítulo 4, ahí vamos a estar basando toda la lección del día de hoy, victoria sobre la tentación. Decía yo y repito que el Evangelio de Mateo es el Evangelio del Reino. Vamos a ver algunos elementos que son dignos, ¿no es cierto?, de un rey, apropiados de un rey. Primero, nace y una estrella anuncia su llegada. Segundo, en Belén, en una rara y sublime combinación, el recién nacido es contemplado por los pastores, es venerado también por potentados del oriente, que se postran y ofrendan regalos dignos de un rey. Tercero, el usurpador lo odia, trata de matarlo, y para escapar el rey, ¿no es cierto?, huye al exilio. Punto 4. Cuando está listo a entrar al escenario del mundo como un rey, es anunciado por un heraldo de tal calibre que algunos lo confunden aquí con el rey a quien viene anunciando. Punto 5. Después de su bautismo vemos lo que es la coronación del rey. Y por segunda vez es obrado un milagro espectacular que implica que se acerca la tormenta, que los poderes infernales del universo pronto harán su movida, y esto es lo que precisamente sucede, y es lo que Mateo narra aquí en los primeros 11 versículos del capítulo 4. Pero tal como nuestro propósito indica, debemos abordar nosotros esta enseñanza o este estudio de la palabra del Señor, tanto como un capítulo de la vida del rey, cuanto también como un capítulo de nuestra propia vida. Un reverendo de nacionalidad alemana escribió sobre este punto y en su escritura puso lo siguiente, que lo voy a leer: la Biblia nos cuenta solo de dos tentaciones: la tentación del primer hombre y la tentación de Cristo. O sea, la tentación que condujo a la caída del hombre y la tentación que condujo a la caída de Satanás. Todas las otras tentaciones en la historia humana tienen que ver con estas dos historias de tentación. Esto fue lo que escribió este reverendo de nacionalidad alemana. Entonces, vemos nosotros aquí en el capítulo 4, versículo 1 al 9, encontramos a través
de la palabra del Señor lo que son las tentaciones de Jesús. Y tal vez nos podríamos preguntar en esta mañana de día domingo, en esta clase bíblica que estamos teniendo, ¿qué nos enseñan las tentaciones de Jesús en cuanto al proceso de la tentación? Repito la pregunta, ¿qué nos enseñan las tentaciones de Jesús en cuanto al proceso de la tentación? Versículos 1 al 4 encontramos, estamos analizando capítulo 4 de Mateo, encontramos que Jesús sintió hambre. El maestro, recordemos que él se fue al desierto después de ser bautizado en el río Jordán. Él se fue al desierto, ¿no es cierto? Y luchó en el desierto al confrontar su tarea, una tarea que tendría que hacer él solo y que era eterna en sus consecuencias. Nosotros podemos ver allí que la lucha fue tan terrible que Jesús ayunó, dice, 40 días y 40 noches. Y el escenario era adecuado, el desierto, y él, solo en el sentido más profundo de la palabra. Jesucristo estaba absolutamente solo. El desierto y él, en una soledad absoluta. Pero, hombre que era, porque recordemos que Jesucristo en ese instante estaba en su naturaleza humana, era, ¿no es cierto?, Jesucristo, ¿no es cierto?, el Dios hombre, pero como hombre que era en ese momento, en su naturaleza humana, de un, ¿no es cierto?, combate desesperado en lo que podríamos llamar en la arena de su alma, y que fue un aumento de día en día conforme a lo que era la falta de alimento, sin duda alguna, nosotros podemos ver de que esto debilitó el cuerpo humano que tenía el Señor Jesús. Después del combate y antes del combate de las 3 tentaciones, podemos ver que él sintió hambre. El enemigo le dijo, si de veras o si de verdad eres hijo de Dios. Le dijo el enemigo, Satanás el diablo. Aquí el ataque fue, podríamos llamarlo de una manera, a la vena yugular. El estoque fue un estoque certero. A veces, amados hermanos, es así. Supongamos que la dirección del Padre cuando estaba en Nazaret fue falsa y que la voz en el bautismo fue una creación de la imaginación. Si es así, ¿qué te espera? Esa es siempre la sugestión principal del enemigo de nuestra alma, que la conciencia es un invento, la oración una proyección de nuestro deseo y Dios un mecanismo de defensa. Pero inmediatamente después de la sugestión de la tentación, Satanás le dice, manda que estas piedras se vuelvan pan. Ahora aquí observamos nosotros 2 puntos. Primero, aparentemente la sugestión era sana. El hambre normal, su necesidad, algo legítimo, pero lo cual aquí nos enseña a cada uno de nosotros, ¿no es cierto?, la primera e importante lección que tenemos sobre la tentación. Para poder vencerla, primero hay que reconocerla como tal. Para poder vencerla, primero hay que reconocerla como tal. ¿Cuántas veces no la vemos sino hasta que es demasiado tarde? ¿No es cierto? ¿Le ha pasado a usted? ¿Cuántas veces no la vemos sino hasta cuando ya es muy demasiado tarde? En segundo lugar, tenemos, ¿no es cierto?, el otro punto. Vemos cuántos elementos se combinan para reforzar la falsa sugestión.
el hambre física de Cristo. Luego, Dios le había dado poder. ¿Qué mal había en usarlo para satisfacer la necesidad? Recordemos, ¿no es cierto?, que el diablo le dijo al Señor Jesús: manda que estas piedras se conviertan en pan. La necesidad humana era otro factor y la lucha patética de la gente para subsistir lo había conmovido. Finalmente, el hecho de que era el Hijo de Dios era otro factor, pues preguntamos, ¿acaso el reino debía venir mediante el trastorno de la injusticia social? Generalmente hay muchos factores. Nos preguntamos en qué consistió la tentación. ¿Qué había de malo en una sugestión que parecía, entre comillas, buena, sensata y casi religiosa? Perseverar la vida es valioso y el resultado de la orden es deseable. El cebo está muy bien escondido, pero encontramos nosotros la respuesta de Jesús, que descubre el cebo que Satanás le estaba poniendo en la tentación en el desierto. Estamos analizando el capítulo 4 de Mateo y estamos viendo nosotros el día de hoy esta preciosa lección, victoria sobre la tentación. La respuesta de Jesús descubre el cebo. La tentación, amados hermanos, es múltiple. En primer lugar, nos preguntamos, ¿dependerá Jesús de sí mismo en vez de seguir dependiendo de Dios? ¿Usará el maestro su poder para hacer pan de las piedras? Bendito sea el nombre de nuestro Dios, nos ayude el Señor. De hacer, habría usado el poder o prestigio para sus propios fines. Y esto se considera un mal uso. Hubiera equivalido a cometer un acto de deslealtad a la voluntad de Dios el Padre. Pero la respuesta de Jesús es el indicio a una tentación sutil. No solo le dijo él a Satanás el diablo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso lo encontramos en el versículo 4. Vemos que el Señor le responde y le dice: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Entonces aquí, la palabra citada de la narración del milagro del maná, Deuteronomio capítulo 8, el versículo 3. La palabra de Dios dice: y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Entonces Jesucristo, podemos ver que viene el Señor y le responde con la misma palabra de Dios, citando, ¿no es cierto?, lo de Deuteronomio capítulo 8, versículo 3, donde le dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y que ahora Cristo se aplica a sí mismo, no como el Hijo de Dios, sino como un hombre como todos los demás. Palabras que contienen la gran verdad de que Dios, amados hermanos, puede mantener a los hombres, los puede mantener físicamente con pan o sin pan. La fe en esto es básica a la fe en Dios. Además, la persona que desconoce esta maravillosa verdad
es quien busca primero el pan. Jesús aquí nos dirige a nosotros ¿a qué? A mantener la prioridad del reino de Dios. No se trata, queridos hermanos, aquí, como algunas veces se ha pensado, de que el hombre necesita algo más que el pan material para satisfacer lo que es el hambre espiritual. Más bien, se nos quiere enseñar y se nos quiere decir a nosotros que la ley de la nutrición física depende finalmente de la voluntad divina. Otra nota un poco más profunda. Si Jesús hubiese usado sus poderes milagrosos para escapar, amados hermanos, del hambre, como Satanás se lo estaba proponiendo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hubiera pasado? Él se hubiera separado de sus hermanos al proveer para sí mismo un camino que ellos no tenían a su alcance. Y eso hubiera sido lo opuesto al propósito de su encarnación, que dependía en sentir cabalmente, ¿no es cierto?, el predicamento humano. La tentación final que Jesús confrontó fue: cuídate, aunque sea echando mano de tus poderes. Su contestación fue: como el Hijo de Dios dependo de Él. Como hombre comparto la suerte de mis hermanos y estoy dispuesto a vivir como ellos viven. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. Vemos aquí, ¿no es cierto?, cómo el diablo le sigue tentando al Señor Jesucristo. Versículo 6 y versículo 7 del capítulo 4 de Mateo. Si eres, le dijo el diablo, si eres hijo de Dios, si eres, la tentación aumentó en una intensidad. Si eres, la fuerza de esa tentación yace aquí en su terminología y en su escenario religioso. Satanás a veces, queridos hermanos, se disfraza, como dice 2 de Corintios, capítulo 11, verso 14, se disfraza como ángel de luz. Pero nosotros nos damos cuenta, ¿no es cierto?, del disfraz que el enemigo de nuestra alma se coloca para hacernos caer, para tentarnos y llevarnos a nosotros hacia la tentación. El diablo, amados hermanos, usa aquí un escenario religioso, el templo, y un argumento también religioso, la misma palabra de Dios. ¿Cuántas veces la tentación ha venido disfrazada con el ropaje de la Biblia y nunca es peor? ¿Cuántas veces nos ha pasado eso? Mire, el Espíritu de Dios había llevado aquí a Jesús, lo había llevado al desierto, pero ahora el espíritu del diablo lo lleva al templo. Fíjese en esto. El Espíritu de Dios había llevado a Jesús al desierto. El espíritu del diablo lo lleva ahora al templo. Frecuentemente, las peores tentaciones nos confrontan muchas veces en la misma casa de Dios. El diablo ahora usa aquí la Biblia para poder tentar a Jesús. Usa la Biblia para tentar a Jesús, viendo que en él la había usado con tanto éxito para defenderse de la tentación anterior. Alabado sea su nombre. Entonces, podemos nosotros imaginar la escena. El sol se va levantando, bañando, ¿no es cierto?, de un color de oro todo el horizonte, en la corte de los sacerdotes, a los pies de Jesús, quien lo contempla todo desde el pináculo del templo, versículo 5, porque el diablo le dice entonces, le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo.
El sacerdote acaba de ofrecer el sacrificio de la mañana. Las enormes puertas del templo se van abriendo lentamente y las trompetas convocan a Israel a principiar el día compareciendo ante Jehová. Que descienda Jesús entonces entre los sacerdotes y el pueblo. ¿Qué aclamación recibirá al aparecer? ¿Qué homenaje y adoración le tributará el pueblo a él? Al instante logrará su meta a la cabeza de un Israel creyente. Eso es lo que era el diablo le estaba tratando de colocar, ¿no es cierto?, a Jesús. Le llevó a la santa ciudad, le puso sobre el pináculo del templo y dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Pero eso nunca hubiera sido fe, sino presunción. Nunca hubiera sido fe, sino presunción. Tal vez una meta que se hubiera alcanzado, pero no la meta divina. No lo que Dios había planeado, no lo que Dios ya tenía, ¿no es cierto?, desde la eternidad. Alabado sea su nombre. Así que Jesús, ¿qué es lo que hace ahora? Perfora la burbuja de la falsa oferta del diablo, usando otra vez la palabra, pero añadiendo además la nota aquí de sumisión personal a la voluntad de Dios. Y en el horizonte se perfila una cruz de la que él ahora cuelga moribundo. Él vence. ¿Por qué? Porque se somete al plan de Dios. Versículo 7 del capítulo 4 de Mateo. Jesús le responde y le dice: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Aquí Jesús, ¿no es cierto?, se para de frente al diablo y le dice: no tentarás al Señor tu Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Pero vemos nosotros que el enemigo no se queda tranquilo ahí, no se detiene. A toda costa él quiere, ¿no es cierto?, poder tentar al maestro. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Todo esto te daré. Mire el enemigo de nuestra alma. Vemos, ¿no es cierto?, aquí cómo antes el Señor le había declarado de que Él era también su Dios, que Él debía humillación ante Él. No tentarás al Señor tu Dios. Pero el diablo soberbio, ¿no es cierto?, viene y le dice: todo esto te daré si tú postrado me adoras. Satanás se quita aquí ahora la careta, ofrece todo a cambio de la pleitesía de Jesús. Un comentarista escribe y dice: Satanás tenía y tiene algo que conceder, o la prueba habría carecido de validez. No lo había podido hacer caer como hijo, ahora intenta hacerlo caer como rey. Son rivales, pero no pueden hacer un pacto. Humanamente parece algo razonable, pero más vale que desde el principio de las fuerzas satánicas y todo el universo capten la tremenda verdad. No hay coexistencia posible, entre el bien y el mal. No hay una coexistencia posible. Los pactos aquí no son posibles. Cristo es el Kyrios. Cristo es el Señor de todos y de todo. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Si no fuera así, entonces no es Señor. Por lo tanto, Cristo es el Señor de
todos y de todo. El Dios eterno no se ha encarnado para hacer alianza con nadie. Él no se encarnó para venir a hacer una alianza con la maldad, con lo oscuro, con el infierno, con Satanás y su demonio. No, nadie, pero nadie, dice la Biblia, Mateo capítulo 6, versículo 24, nadie, pero nadie puede servir a dos señores. Nadie. Porque muy fácil, que tal curso puede aparecer, a veces, ¿no es cierto? ¿A qué apeló el diablo en el tercer ataque? ¿A la ambición? ¿Cuán completamente ciegos son el mal y sus seguidores? ¿Cuán imposible le es sondear el móvil de la bondad y del amor? La respuesta de Jesús, amados hermanos, aquí es el lema perfecto para la vida. Adora, le dice él, adora al Señor tu Dios y sírvele a Él solamente. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Todo esto, le dijo el diablo, te daré si postrado me adorares. Si postrado me adorares. Pero Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Les vuelve a repetir de que Él es el Dios de todo y de todos. ¿Cuál fue la respuesta anterior? Versículo 7. No tentarás al Señor tu Dios. Al Señor tu Dios. Y aquí en la última tentación, cuando el diablo se saca la careta, ¿no es cierto? Y ya le ofrece todo, ¿no es cierto? Los reinos del mundo. Si Jesucristo viene y se postra a adorarlo, Jesús lo reprende. Bendito sea el nombre del Señor. Y le vuelve a repetir, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Nos bendiga nuestro Dios, porque la respuesta de Jesús es el lema perfecto para la vida. Adora al Señor tu Dios y sírvele a Él solamente. Nos bendiga nuestro Señor. Amén. Para que cada uno de nosotros podamos adorar a Dios cada día en espíritu y en verdad y podamos servirle a Él con todo nuestro corazón. No podemos servir y amar a dos señores porque vamos, ¿no es cierto?, a amar a uno y al otro vamos a aborrecer. No podemos hacer alianza con el mundo. No podemos nosotros hacer alianza, ¿no es cierto?, con el infierno, con los demonios. O somos de Dios o no somos de Dios. Pero Dios nos ayude para que nosotros podamos ciertamente vencer en todas las áreas de nuestra vida, en todas las tentaciones que puedan venir, porque estamos inmersos en este mundo, estamos en esta tierra y estamos expuestos a las tentaciones día tras día. El enemigo, imagínense si fue atrevido en ir a tentar al propio Hijo de Dios, en ir a tentar, ¿no es cierto?, a Jesucristo como su Dios. Tuvo ese tal atrevimiento. ¿No cree que no lo va a hacer con nosotros? Que somos hijos de Dios. El diablo va a venir a nosotros día tras día y nos va a estar tentando. Nos va a poner una tentación, nos va a poner otra y otra y otra. Trató de hacer caer al Maestro. Trató de hacer caer, ¿no es cierto?, a Jesucristo mismo. ¿Cómo nos va a tratar de hacer a nosotros caer, que somos solamente un puñado de polvo? Nos ayude el Señor. Vemos aquí la realidad de la tentación de Jesús. Nos preguntamos, ¿podía Jesús haber cedido a la tentación? Capítulo 4, versículo 1 nos dice que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. En la siguiente sección miraremos de cerca algunas tentaciones que confrontan especialmente al hombre latinoamericano. Nos preguntamos, ¿qué ayuda tenemos para vencerla en el ejemplo de Jesucristo, nuestro Maestro? Sería muy fácil, sería
razonable decirte que Cristo Jesús es el Dios hombre, porque así fue, Dios hombre. Él no solamente fue Jesús hombre, porque Él nunca dejó su divinidad. Él siempre fue el Dios hombre, y eso nosotros tenemos que tenerlo muy claro. No podemos decir Jesucristo hombre. Cuando estuvo en esta tierra fue netamente humano. No, Él fue el Dios hombre. El Dios hombre. Él nunca dejó su divinidad. Y por tanto, no podía haber pecado. Necesitamos nosotros enfrentar aquí el delicado punto. En primer lugar, al leer las tentaciones de Jesús, la interpretación más obvia es que el conflicto fue un conflicto terrible, lo que implica que habían alternativas delante de Jesús. Amén. De otra manera, tenemos aquí solo un combate físico, imaginario, en el que Jesús no podía perder. Además, la Biblia proclama que el mediador entre Dios y los hombres fue Jesucristo. 1 Timoteo capítulo 2, versículos 5 y 6. El Señor confrontó la tentación como hombre. Bendito sea el Señor. Si bien en su caso la tentación fue mucho más intensa, dado los móviles de Jesucristo, de mantenerse leal, de mantener su ideal, ¿no es cierto?, también a su Padre, un comentarista nos dice y escribe: Cristo asumió nuestra naturaleza y sufrió al ser tentado a fin de poder entrar cabalmente en nuestras experiencias. Su humanidad nos da la seguridad de su comprensión. Otro varón escribe en una de las mejores biografías de Jesús y dice: cuando Jesús triunfó sobre la tentación, aquí refiriéndose a la tentación, lo hizo no solo como el hombre invicto y perfecto, sino que lo hizo también como el Mesías. Su tentación y su victoria tienen, por lo tanto, un doble aspecto. Primero, el humano, y segundo, el mesiánico. Tiene doble aspecto, el humano y el mesiánico. Y estos están estrechamente muy conectados. Por lo tanto, hacemos esta feliz conclusión en este día. En todo lo que Jesús venció, nosotros podemos vencer. Bendito sea el Señor. En todo lo que Jesús venció, nosotros podemos vencer. Algo más. Por medio de su cruz, por medio del sacrificio vicario de la cruz, nos brindó a nosotros la gracia para hacerlo. Si Jesucristo pudo, ¿no es cierto?, Él vencer en el aspecto humano, siendo el Dios hombre encarnado, si Él pudo vencer en el aspecto humano, nosotros también hoy podemos hacerlo. Tenemos nosotros la ayuda divina, tenemos el socorro divino. Él, a través de su sacrificio vicario, nos dio a nosotros la gracia, el poder, la autoridad a todo creyente. Nos entregó la autoridad como hijos de Dios para poder vencer sobre toda tentación. La Biblia nos dice: resistid al diablo y él huirá de vosotros. Huirá de vosotros. ¿Por qué? Porque Jesucristo, a través de su sacrificio, nos entregó la autoridad, nos dio la victoria. Cristo conquistó la victoria en la cruz del Calvario, nos entregó la gracia, aleluya, para poder nosotros vencer también como hombre sobre toda tentación. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Nos bendiga el Señor. Aquí nos acercamos, amados hermanos, en este día, ya al último punto que vamos a tratar, que es
las tentaciones del hombre moderno. Nos preguntamos hoy, ¿en qué forma confrontamos hoy las tentaciones que Jesús confrontó? Pan primero, pan sobre todo. El materialismo desenfrenado de nuestro día, que está, ¿no es cierto?, ahondando en las hondas necesidades económicas de nuestra América, intenta hacer de nosotros personas que reaccionen básicamente dando prioridad a lo material, sin relacionar esta necesidad y lo que hagamos para saciarla con la provisión divina y la demanda divina sobre nuestra vida. También estamos tentados a participar, al menos pasivamente, en la opresión de otros por fines materialistas. Y eso lo hemos venido viendo a lo largo de estos años. Presunción en vez de fe. Presunción en vez de fe. Nos vemos tentados a usar nuestra fe para prestigio o para reconocimiento personal. Presunción en vez de fe. No sé si me entiende. Presunción en vez de fe. ¿Por qué? Nos vemos tentados a usar nuestra fe para prestigio o reconocimiento personal. Poder a cualquier costo. Poder a cualquier costo. Tenemos un antecedente social de autoridad. Como cristianos vivimos nosotros rodeados de tentaciones a ceder a prácticas que nos roban algo de nuestra dignidad. Como seres humanos y sobre todo, como hijos de Dios, todas las acumulaciones de poder incurren en este peligro. Necesitamos una y otra vez regresar a la fórmula divina. ¿Cuál es la fórmula divina? Adoramos a Dios y le damos a Él nuestro servicio. Esa es la fórmula divina. Adorar a Dios y a Él darle nuestro servicio. En el seno de la familia, en el seno de la comunidad, en el seno de la iglesia y en el seno de cualquier otra esfera, respetamos nuestros derechos como personas y también el de todos los demás. Por la gracia, amados hermanos, por la gracia de Dios, la tentación puede ser vencida. La tentación puede ser vencida. Dios mismo ha prometido que en cada tentación, dice la palabra, hay una salida. Él siempre nos va a dar una salida. Él siempre nos va a proveer un camino de escape. Si bien la tentación, ciertamente Dios permite que seamos tentados, pero así como Él permite que la tentación llegue, Él también nos provee a nosotros una salida. Pero ¿cómo vamos a salir victoriosos sobre la tentación? Haciendo lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Adorar a Dios y entregarle nuestro servicio a Él. Adorar a Dios, buscar su rostro, estar en plena comunión con Él. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. Nos bendiga, amados hermanos, nuestro Dios en esta mañana, porque cuán grato y cuán importante es que nosotros podamos tener hoy victoria sobre la tentación. 1 Corintios capítulo 10, versículo 13 nos dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis resistir. Pero ¿cuándo va a venir esta salida? ¿Cuándo Dios va a ser fiel con nosotros? ¿Cuándo, ¿no es cierto?, Él nos va a guardar de esta tentación? Cuando nosotros seamos también fieles
con Él. En la medida que nosotros buscamos a Dios, en la medida que nosotros nos acercamos a Dios ante su trono de la gracia, entonces, cuando nosotros estamos firmes en Él, a través de la oración, a través del ayuno, a través de la consagración, a través del estudio de la palabra, entonces podemos ser tentados, sí. La Biblia nos dice que no nos ha venido y nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no nos va a dejar ser tentados más de lo que nosotros podamos resistir. Y no tan solo con eso, sino que agrega el versículo 13 del capítulo 10 de 1 Corintios, que también juntamente con la tentación que pueda venir a nuestra vida, Él nos va a dar la salida. ¿Para qué? Para que podamos nosotros resistir. Tal vez usted pregunte, hermano, ¿podemos nosotros ser tentados? Sí, podemos ser tentados. Lo que no podemos nosotros hacer y lo que no debemos hacer como hijos de Dios, si realmente estamos en Cristo, es no ceder a la tentación. Yo puedo ser tentado en todo, como lo fue Jesucristo en Mateo capítulo 4, cuando después de su bautismo en el río Jordán, Él fue llevado al desierto, 40 días, 40 noches, el diablo se le presentó y, ¿no es cierto?, lo tentó de todas las maneras posibles, hasta ya en la última tentación, en un acto de atrevimiento, Él le ofreció los reinos del mundo si Jesucristo se postraba y le rendía honor y le adoraba. Hasta ese punto, ¿no es cierto?, llegó Satanás, el diablo. Jesucristo fue tentado, sí, pero Él no cedió a ninguna de las tentaciones que el diablo le presentó, aún presentándole los poderes del reino, entregándole los poderes del mundo. ¿Por qué? Recordemos que todavía hasta ese momento Satanás tenía, ¿no es cierto?, en sus manos ese poder. Porque quien se lo entregó fue Adán en el huerto del Edén. Cuando Adán pecó, le entregó en bandeja de plata el dominio del mundo. Pero Jesucristo vino ¿a qué? Vino justamente a poder rescatar lo que Adán había, ¿no es cierto?, perdido por su desobediencia en el huerto del Edén. Recordemos que cuando Jesucristo fue crucificado en la cruz y fue muerto, dice que Él descendió a las partes más bajas de la tierra, le predicó a la alma encarcelada allí y le arrebató las llaves al diablo. O sea, la autoridad que Él tenía sobre este mundo, Jesucristo vino y se la arrebató. Por eso la Biblia dice que ahora en el postrer Adán, refiriéndose a Jesucristo, Él vino y nos devolvió nuevamente, ¿no es cierto?, lo que un día en el primer Adán, creación de Dios, se perdió en el huerto del Edén. Jesucristo pudo vencer sobre la tentación, siendo el Dios hombre, pero ahí estaba el aspecto humano y estaba el aspecto, ¿no es cierto?, divino, el aspecto del Mesías. Pero en el área humana Jesucristo pudo vencer. ¿Qué significa eso? Que usted y yo, meramente humanos, puñado de polvo, podemos nosotros también vencer sobre toda tentación. Pero ¿cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos vencer sobre toda tentación que venga a nuestra vida? Cuando nosotros buscamos el rostro del Señor, cuando nosotros doblamos rodillas, cuando nosotros oramos, cuando nosotros estamos en una comunión con Dios, entonces está el Espíritu Santo en nosotros, que es nuestra conciencia, que está allí, que cuando algo malo vamos a hacer, viene el Espíritu de Dios, ¿no es cierto?, y nos hace un clic y nos dice, no vayas por ese camino, no hagas esto, no hagas aquello. Está el Espíritu de Dios allí en nosotros, que nos ilumina, que nos guía, que nos ayuda en nuestras necesidades. Por eso dice la Biblia, aquí en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, de que fiel es Dios, que no nos va a dejar ser tentados más de lo que nosotros podemos resistir. Y nos va a dar juntamente con la tentación, juntamente nos va a dar una salida
para que podamos resistir. Pero ¿cuándo el Señor va a ser fiel con nosotros? ¿Cuándo el Señor nos va a ayudar a salir victorioso? Porque ese es el título que tenemos de la enseñanza del día de hoy. Victoria sobre la tentación. ¿Cuándo nosotros vamos a ser victoriosos? En la medida que nosotros estemos en plena comunión con Él. Porque si usted no está en plena comunión con Dios, si usted no lee nunca la Biblia, si usted nunca ora, ni siquiera para un temblor fuerte se acuerda de Dios, entonces va a venir la tentación y como usted no está en comunión con Dios, como usted no está sólido en su vida espiritual, no está fuerte en su área espiritual, sino que está más fuerte su carne que su espíritu, obviamente que usted va a ceder a la tentación. Usted va a ser presa fácil, el diablo le va a presentar todos los colores del mundo. Le va a mostrar, ¿no es cierto?, las luces de colores y usted se va a enceguecer con las luces de colores del mundo. Y le va a mostrar esta tentación, esta otra. Y como usted no está firme en Cristo, entonces fácilmente usted va a ceder a la tentación. Pero ¿cuándo es fiel Dios con nosotros? ¿Cuándo Dios se mantiene fiel con nosotros para ayudarnos a darnos una salida? Cuando nosotros también somos fieles con Él. Cuando nosotros estamos en una comunión con Él, estamos buscando su rostro, entonces el Espíritu de Dios está en nuestra vida. Porque cuando nosotros nos alejamos de Dios, nos apartamos de su presencia y comenzamos a caminar otro camino, entonces somos nosotros los que nos apartamos. Dios sigue siendo Dios, Dios sigue sentado en su trono, Dios sigue teniendo su majestad, su adoración, su Espíritu Santo sigue estando allí. Somos nosotros los que nos apartamos, como el hijo pródigo que un día le pidió al padre la herencia, ¿no es cierto? Y se largó y se fue lejos de casa y lo malgastó todo. Así muchas veces somos nosotros, como el hijo pródigo, nos vamos al mundo, vemos las luces que el mundo nos prende, ¿no es cierto? Y nos engatusa, nos engaña, poniendo amistades tal vez que muchas veces nos guían por un mal camino. Nosotros pensando que están bien, que es bonito, ¿no es cierto? Que ¿no es cierto?, algo tal vez grato para nosotros, que nos sentimos bien. Pero esas amistades, ¿a qué nos están conduciendo? Tenemos que preguntarnos, ¿nos están conduciendo para que nosotros glorifiquemos a Dios o lo deshonremos? ¿Estamos honrando a Dios o lo estamos deshonrando? Tenemos que hacernos esa pregunta, pararnos frente al espejo y mirarnos. ¿Qué es lo que estoy haciendo yo con mi vida? ¿Estoy honrando a Dios? ¿Lo estoy honrando o lo estoy deshonrando? Si yo digo que amo a Dios, tengo que honrarlo. ¿Me entiende? Si yo digo que amo a Dios, tengo que honrarlo. Yo no puedo decir yo amo a Dios y vivo deshonrándolo. No puede ser. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a tener victoria sobre la tentación cuando nosotros realmente estamos, como dice la Escritura, arraigados a la vid verdadera? Nosotros los pámpanos, el Señor en la vid. Cuando nosotros estamos injertados en la vid, estamos ahí como pámpanos. Los pámpanos son las ramitas del árbol. Estamos ahí metidos en ese tronco. Vamos a estar recibiendo los nutrientes, las vitaminas, el agua que ese tronquito está absorbiendo por sus raíces. Y la ramita se mantiene verdecita, le empiezan a salir hojitas y luego empiezan a salirle sus frutos. Porque estamos arraigados, estamos ahí metidos en la vid. Pero ¿qué pasa si ese pámpano, esa ramita es sacada, es cortada y es tirada al suelo? Se va a comenzar a secar. ¿Por qué? Porque fue sacada del tronco que la alimentaba. Ya no recibe el agua, no recibe los nutrientes, no recibe la vitamina, ¿no es cierto?, que ese tronquito a través de la raíz está recibiendo. Y entonces ese pámpano, esa rama, se seca. ¿Y qué dice la Biblia? Que ya no sirve para nada, solo para echarla al fuego. Nosotros hoy somos los pámpanos. Jesucristo es el tronco, Él es la vid verdadera. Si estamos injertados en Él, entonces vamos a permanecer verdes, nutrientes, recibiendo los nutrientes de la palabra de Dios.
y vamos a estar verdes y vamos a dar frutos, porque el Señor, ¿para qué nos llamó? ¿Para que seamos estériles? ¿Para que seamos, ¿no es cierto?, ahí una estatua sin hacer nada? ¿Para qué nos llamó el Señor? Si el Señor nos llamó a sus caminos, es para que usted y yo llevemos, dice la Biblia, mucho fruto. Ni siquiera la Biblia dice para que lleven fruto, sino dice mucho fruto. El Señor nos llamó para que llevemos mucho fruto. Y si nosotros estamos como pámpanos injertados en la vid y estamos recibiendo los nutrientes de la palabra del Señor, entonces nuestro espíritu va a estar fortalecido. ¿Y va a venir la tentación? Sí, porque la tentación va a estar todos los días, 24 horas del día, 7 días a la semana, 365 días del año. El diablo va a venir por un lado, te va a tentar. Va a venir por el otro, te va a tentar. Va a poner tal vez una mujer delante de tuyo que no es tu esposa y te va a tentar con esa mujer. Va a poner un hombre delante de ti que no es tu esposo y te va a tentar con ese hombre. Y te va a llevar al pecado, al adulterio, a la fornicación. Va a poner un buen amigo, ¿no es cierto?, entre comillas, que te va a ofrecer, ¿no es cierto?, los vicios de esta tierra y vas a caer. Y vas a ser tentado con el alcohol, con el cigarrillo. Vas a ser llevado a una discoteca, vas a ser llevado a un pub donde hay música mundana que no te edifica en tu vida espiritual y que no glorifican a Dios en tu cuerpo. Y poco a poco tú te comienzas a dar cuenta y comienzas a alejarte de Dios. Y el diablo viene y te tienta, te coloca esto, te coloca lo otro y comienza a ponerte las luces del mundo que para ti son lindas, son bellas, aquí la paso bien, ¿no es cierto? La paso buena con mis amigos, pero esos amigos te están llevando cada día por el camino ancho que conduce desde la Biblia a la perdición. Pero que Dios nos ayude para que nosotros podamos entender en este día que nosotros podemos tener victoria sobre la tentación. Que no va a ser fácil, sí, no va a ser fácil. No es fácil. Esto requiere de mucho esfuerzo, de mucho esfuerzo. Hay que pagar un precio. Si usted está dispuesto a pagar un precio para entrar en la vida eterna, entonces usted va a ser una persona inteligente y va a empezar a buscar el rostro de Dios. Va a empezar a acercarse a Dios mientras Él pueda ser hallado. Ahora, si usted, ¿no es cierto?, va a ser un necio, se va a alejar de Dios cada día. Se va a apartar más del Señor. Va a ceder a las tentaciones día tras día. Y de repente puede que alguien, ¿no es cierto?, suene la trompeta, vengan por su alma, y si usted se encontró en esa condición pecaminosa y no tuvo la oportunidad de arreglarse con Dios, qué triste será. ¿Dónde su alma irá a pasar la eternidad? De nada le habrá tal vez servido haber leído la Biblia, de nada le habrá servido que el papá lo llevara desde pequeño a la iglesia, si en el momento crucial de pasar de la vida a la muerte, usted no tuvo una oportunidad de arrepentimiento y se fue perdido por una eternidad. Muchos dicen, no, si antes de morirme yo todavía tengo la oportunidad de pedir perdón y arreglarme con Dios. Puede que sí, puede que no. Porque no conocemos el futuro, cómo va a ser nuestra muerte. Puede que ni siquiera tenga usted la posibilidad, ni siquiera en su mente, de decirle perdóname, Señor. Porque su muerte puede ser tan trágica, tan abrupta, en un segundo, milésimo de segundo, usted deja de existir. Por lo tanto, no deje para mañana lo que usted puede hacer hoy. Hoy el Señor nos llama, nos invita a acercarnos a Él. Nos invita a que en Él nosotros tenemos victoria sobre todas las áreas de nuestra vida. Tenemos victoria sobre la tentación. Amado hermano, amada hermana, amada iglesia de Cristo, nosotros en Cristo, por su sacrificio vicario en la cruz del Calvario, Él nos dio la gracia, nos dio el poder y nos dio la autoridad para poder salir victorioso sobre toda tentación. Mire, el tiempo que hoy vivimos es un tiempo difícil sobre la faz de la tierra. Aceleradamente se ha estado cumpliendo proféticamente lo que está establecido en su palabra. De aquí para adelante tiempos mejores nos van a venir. La economía se va a empezar a desplomar cada día más. Entonces el pueblo del Señor, los hijos de Dios, tienen que entender esto.
que los que están en Cristo Él los guardará. Los que son fieles a Él, Dios los va a guardar. Dios los va a guardar, los va a proteger. Nunca le va a faltar el pan, nunca le va a faltar el alimento, nunca le va a faltar, ¿no es cierto?, el abrigo. Porque Dios es fiel con los que son fieles con Él. Por eso es que usted acérquese al Señor, venga a Él. Él está ahí con los brazos abiertos. ¿Qué espera para acercarse al Señor? Él hace una invitación y dice: venid a mí, todos los que estáis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Venid a mí. Él está haciendo la invitación. Pero ahora depende de usted. Usted tiene que tomar la acción de levantarse y caminar al encuentro con el Señor. Porque la invitación está abierta. Pero Dios no puede ir para allá y tomarlo en brazos como niño mimado y traerlo. Usted tiene que tomar la acción de levantarse y caminar al encuentro con el Señor. Y mientras usted esté con Dios, mientras usted esté buscando al Señor, significa en oración, en humillación, en consagración, en que usted doble sus rodillas. ¿Cuántos cristianos hoy no doblan las rodillas? ¿Hace cuánto que no oran? ¿Hace cuánto que usted llega y se acuesta y duerme sin siquiera entregarse al Señor en oración antes? Usted no sabe que si usted cerró sus ojos, no sabe si despertará el día siguiente o no. De repente se muere en el sueño. ¿Y cuánto hoy ni siquiera antes de dormir oran al Señor? ¿Cuántos cristianos tienen sus rodillas oxidadas? Les falta aceite porque ya cuánto tiempo que no han doblado, que no se han humillado. No se han humillado al Señor. Segunda de Crónicas 7:14 dice: si se humillare mi pueblo, donde el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, entonces yo oiré desde los cielos. Entonces, pero hay una condicionante. Para que Dios pueda oír nuestra oración, tiene que haber humillación primeramente y tiene que haber búsqueda de Dios. Entonces, dice la Escritura, yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Dios les bendiga. En esta mañana quiero terminar leyendo el texto central. 1 Corintios 10, versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Victoria sobre la tentación ha sido el tema que hemos estado analizando en esta mañana, en esta clase bíblica de escuela dominical. Esperamos que el Señor Jesucristo, a través de su precioso Espíritu Santo, haya llegado a su vida, haya llegado a su corazón esta palabra y podamos nosotros aprender a través de las tentaciones de Jesús en el desierto, como Él pudo salir victorioso. Nosotros también hoy podemos tener victoria sobre la tentación. Por la gracia de Dios, la tentación puede ser vencida, porque Dios mismo ha prometido que en cada tentación hay una salida, hay una vía, hay un camino de escape para nosotros. Le invito a que oremos. Amado Dios y Padre eterno, gracias te damos, Dios eterno, en este día por habernos concedido esta maravillosa oportunidad de poder haber estado compartiendo tu palabra en esta mañana. Esperamos de que esta clase bíblica, Victoria sobre la tentación, pueda, Señor, llegar a nuestros hermanos y cada uno de ellos pueda tomar, Señor, su parte, su porción para edificación de su propia vida espiritual. Ayúdanos para poder cada día salir victorioso en medio de todas nuestras tentaciones, porque ciertamente vamos a ser tentados, pero Dios mío, la clave está en poder no ceder a la tentación y salir victorioso, así como usted salió en victoria, Señor, en el desierto. Amado Dios, tu palabra quede hoy grabada en cada una de nuestras vidas y en nuestros corazones, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. La gloria sea para nuestro Dios, y el próximo domingo, si Dios no viene antes por nuestra vida y nos permite el Señor estar en su presencia, vamos entonces a analizar la enseñanza o la lección de la clase bíblica que llevará por título Jesús
y los problemas actuales. Así que Dios nos bendiga y nos reencontraremos el próximo domingo en una nueva clase bíblica. Bendiciones.